Entonces vamos a comenzar. Ya, vamos a dar inicio a este webinar, Gestión Lean desde la incertidumbre. La mesa directiva regional con su presidente Gonzalo Ceituno y además el Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la Construcción Rancagua les da la bienvenida y les hablo yo, María Carolina, en presentación de ellos. Les voy a especificar. Hoy nos acompaña GEPRO, que es un spin-off de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 19 años de trayectoria, pionera en Lean en Chile, experta en gestión de proyectos y mejora de procesos. Ha tenido participación en más de 1000 proyectos y prestación de servicios en más de 160 empresas a nivel nacional e internacional, en distintos tipos de industrias: minería, construcción, banca, salud y sector público. Además posee más de 4000 HH en cursos de capacitación y son los profesores de la Universidad Católica en temas de Lean. Nos acompaña Valeria, nos acompaña Leonardo y Patricio Gaona, quien posee un máster en Ingeniería en la Universidad de Michigan y además es ingeniero civil en la Universidad de Chile, profesor asociado a la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y gerente de desarrollo de GEPRO, con más de 23 años de experiencia en áreas de transformación Lean, planificación y desarrollo estratégico, administración de portafolios de inversiones y evaluación y desarrollo de negocios comerciales. Los dejo adelante, no sé cómo ustedes tienen estructurado, les doy el pase. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias por la invitación. Como parte de la misión de GEPRO, en este periodo, ¿verdad?, esta contingencia que nos acontece a todo el mundo, hemos querido nosotros aportar y acompañar a las empresas y a nuestros clientes, ¿verdad?, compartiendo nuestro conocimiento. Así que agradecemos la invitación. Y como mencionaste anteriormente, nos acompaña Patricio Gaona y Leonardo Díaz durante el webinar. Somos una spin-off efectivamente de la Universidad Católica, como mencionaste, y somos los pioneros en los temas que nos acompañan hoy, en los temas Lean. Y hemos participado en más de 500 proyectos en más de 160 empresas. Ya. Nuestros clientes de distintos sectores, algunos de ustedes mandantes, con algunos también ya hemos trabajado en el sector de minería y construcción principalmente, pero también hemos participado... No, esta es una villa que se llama... Perdón, con el área de industria, con el sector industria y también con el área de ingeniería. Somos profesores de la Universidad Católica en los diplomados y en los cursos que tienen relación con los temas de Lean y también de nuestra academia GEPRO, donde hacemos cursos cerrados de capacitación sobre los mismos temas. Entonces, como mencionó anteriormente Carolina, ya llevamos un gran tiempo, digamos, en este tema. Entonces, ahora les dejo con Patricio para iniciar nuestro webinar. Gracias, Carolina y Valeria. Bueno, un poco la temática que queríamos compartir con ustedes es cómo gestionar nuestros proyectos en estos tiempos de incertidumbre. Y para eso queríamos partir, imaginémonos que un proyecto puede ser como pilotear un avión, que el objetivo siempre es claro y es llegar en forma segura a su destino. Y los que gestionan proyectos muchas veces se van a tener estos paneles de control en donde van a tener una serie de indicadores que nos van a ayudar en esta hoja de ruta que nos hemos planteado. Sin embargo, podemos ser personas con experiencia, tener trayectoria, ser hábiles en planificar estos vuelos o estos proyectos, pero tal como sucede actualmente con esta emergencia sanitaria, se nos producen escenarios que no habíamos estado acostumbrados en el pasado o teníamos poca experiencia, quizá alguna experiencia similar, sin embargo también con la dificultad de que aunque podamos predecir lo que pudiese pasar, día a día está cambiando. Entonces para eso, lo que queríamos comenzar es, ¿qué entendemos como incertidumbre? Muchas veces los proyectos nosotros sí
vamos a visualizar, vamos a presupuestar, vamos a planificar y podemos colocar cierto grado de incertidumbre y muchas veces hasta lo costeamos. Sin embargo, la incertidumbre actual que se está viviendo, en donde no por falta de experiencia previa, sino que porque día a día van cambiando las situaciones, aquí queremos entender que son esos cambios que nos van generando estrés, tanto a la empresa y a las personas, y por qué no decirlo, aquí no sé en el caso de ustedes, pero muchos de nosotros ya llevamos más de 100 días de cuarentena y produce también un desgaste y hace ver las cosas de distintas formas. En ese sentido, y poniendo algo de contexto, no es raro que ustedes lean estos tipos de titulares tanto en las noticias o puedan conversar con sus compañeros, en donde se proyectan caídas de la economía de Chile, hay cuarentenas que afectan directamente proyectos habitacionales, escuchamos que hay nuevas normas sanitarias y posiblemente vamos a tener que trabajar con nuevas condiciones de trabajo. Sin embargo, nadie tiene la fórmula mágica y vamos a estar atentos a poder, gestionar estas incertidumbres. Muchas veces esto nos puede gatillar y que nos sintamos como jugando a los dados en el casino, en donde a prueba y error vamos a tratar de mitigar los posibles efectos que se nos dan en nuestros proyectos. Además de eso, se nos vienen distintos escenarios. Podemos tener un plan de mitigación para estos periodos de cuarentena o de pandemia, pero ¿qué va a pasar más allá de eso? ¿Cómo van a cambiar los proyectos? ¿Cuáles van a ser esos nuevos escenarios? ¿Cuánto tiempo se va a tardar de la industria en reactivar? ¿Cómo eso me afecta en mi provisión de insumos y en la misma fuerza laboral? ¿Qué dificultades tengo ahora de planificar en largo plazo? Si yo les pregunto a ustedes cuáles eran sus planes en diciembre del año pasado y cómo han cambiado, ¿cuánto de eso han podido cumplir y cómo hubiesen podido predecirlo? ¿Cuáles van a ser los nuevos desafíos digitales? Ya este mismo webinar que estamos haciendo con ustedes, anteriormente se hacía en forma presencial y ahora tenemos que hacer uso de herramientas digitales. ¿Cómo eso va a cambiar nuestra industria? Las improductividades en los lugares de trabajo que vamos a tener que enfrentar. El impacto de la variable ansiedad, entendiendo como ansiedad que queremos tener resuelto, aunque sea un problema, queremos tener la solución en forma inmediata, cuando esa solución la vamos a tener que ir construyendo en equipo. Y esto ha cambiado radicalmente lo que hemos visto en la forma en que los clientes van a ver los proyectos y ustedes mismos van a ver la gestión de sus proyectos. Entonces, en ese escenario, ¿es posible gestionar la incertidumbre en la gestión de un proyecto? Nosotros creemos que sí. Aquí hay varias alternativas. Uno puede decir, esperemos que todo se normalice. Pero tal cual lo hemos visto ahí en lo que queríamos presentarles como coyuntura nacional, es por muy probable que ese escenario que estábamos acostumbrados no se dé en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, ya que hay cambios estructurales que nos vamos a tener que hacer cargo en gestionar estos nuevos proyectos. Para eso, lo que proponemos hay que cambiar la mirada actual, cómo tenemos los procesos y la gestión de nuestros proyectos. En ese sentido, siempre nos gusta citar estas palabras de Albert Einstein, en que dice que los problemas no pueden ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento que fueron creados. ¿Y qué nos dice esto? Implica la necesidad de mirar nuestras operaciones de una manera totalmente distinta. Para eso, nosotros vemos que se puede gestionar los proyectos a nivel de incertidumbre si hacemos este cambio de mirada, y es lo que nosotros vemos que la filosofía Lean, que no es una herramienta, no es un software, no es es una metodología que tiene una filosofía detrás, y aquí hay dos conceptos bien básicos, pero bien clave, y lo que vamos a tratar de motivar en esta hora de conversación que tenemos, para que puedan tener esa mirada. ¿Qué es lo que dice esta filosofía de Lean? Es una metodología sistemática de encontrar pérdidas en lo que hacemos con tal de agregar valor a nuestro cliente. Si bien son principios y son conceptos bien básicos, los vamos a explicar en mayor detalle a lo largo de esta conversación. Para eso, me gustaría contar un poquito de historia. Ustedes no debe ser ajeno a que van a escuchar la palabra y en algunos mandantes que ustedes les exigen tener algunas metodologías de sistemas de gestión de productividad en base a filosofía Lean. Vamos a estar hablando ya en los tiempos actuales, hay especializaciones como Lean Manufacturing, Lean Construction, van a empezar a hablar Lean Mining, Lean en Software, Lean Health o Lean en el área automotriz.
Sin embargo, esta occidentalización de este término se produce por ahí a fines de los 80 y inicios de los 90, a través de una investigación del MIT que hace y va a ver un sistema de producción de Toyota, en donde escribe el libro La máquina que cambió el mundo. ¿Y por qué me detengo en esto de algo de historia? Porque tiene mucho que ver un poco con lo que estamos viviendo nosotros actualmente. La filosofía Lean no sale de un laboratorio econométrico o de reglas de economía que nos puedan dar alguna forma de cómo eficientar nuestros recursos, sino que viene un poco en base a la observación. Y aquí menciono 3 personas claves en el desarrollo de esta filosofía, que es una observación de un comportamiento. El fundador, Sakichi Toyoda, su primera fábrica, antes de la automotriz, era una fábrica de telares, y ahí introduce el primer concepto en que él se da cuenta que en su proceso no permitía errores, no dejar errores, pasar errores dentro de la fabricación, porque eso involucraba un costo y que el cliente no estaba dispuesto a pagar. Su hijo, Kichiro, comienza el área automotriz e introduce 2 o 3 nuevos conceptos dentro de esta nueva forma de ver el sistema de producción. Uno era poder permitirse el lujo de equivocarse, pero aprender de esos errores. Más que castigar a la organización por cometer errores, sino que probar, equivocarse y aprender. Y eso fue introduciendo el concepto de mejoramiento continuo que ustedes, me imagino, ya lo deben haber escuchado. Pero si ustedes ven las fechas que puse en esto, estamos hablando de más de 125 años atrás, y estamos hablando que en lo que le tocó a Kichiro Toyoda, en la Segunda Guerra Mundial, su principal proveedor era el imperio japonés. Fabricaba sus camiones, sus automóviles, etc. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial? Japón perdió. Entonces aquí tenemos una industria en donde su principal cliente ya no existe. Por el otro lado, las condiciones industriales de Japón, que es una isla, tiene pocos recursos, su industria principalmente devastada por la guerra, tenía que competir de igual a igual con los otros productores, especialmente los americanos. En donde el cliente iba a privilegiar la misma cosa que le iba a pedir a cualquier tipo de proveedor. Ahí en donde aparece Taiichi Ohno y desarrolla e inventa el sistema de gestión de producción Toyota, y nos gusta conversar esto de esta parte de la historia porque tiene mucho que ver con no tenías inventario para probar autos, tenías una capacidad de acceso de crédito acotada y tenías que desarrollar tu sistema de gestión de productividad con tal que cumpliera los mismos estándares de las empresas americanas que ya estaban funcionando. Es decir, si los otros entregaban su auto en 60 días, tú no te podías demorar más allá de 60 días. Y ahí nace estos conceptos en donde poder igualar esa productividad con una tecnología inferior, con escasez de recursos, y ustedes que puedan ser muchos de ustedes empresarios, posguerra, una capacidad de crédito súper acotada, en donde nacen estos principios de identificar en forma sistemática las pérdidas con tal de agregar valor. Y eso se proyecta en el tiempo y es lo que ha hecho esto en forma exitosa, y un poco lo que queremos compartir con ustedes es de mirar los mismos procesos, sino que agregando estos elementos de preguntarnos sistemáticamente qué es lo que quiere el cliente y lo que está dispuesto a otorgarle valor y cuáles son las pérdidas en mi proceso que pueda gestionar con tal de ser igual de competitivo. Para eso hay que tener en mente 5 principios de esta transformación. Primero, identificar claramente el valor, y eso no es costo, sino que tiempo, seguridad y una calidad estándar de la que quiera estar dispuesto el cliente a recibir. Hay que mapear esa cadena de valor, y esto no significa hacer un flujograma, sino que identificar cuáles partes de mi proceso están transformando lo que yo produzco o lo que yo vendo o el proyecto que estoy ejecutando y que le está agregando valor al cliente. Una vez que identifico eso, cuando hablamos del principio de crear flujo, es una forma sistemática de identificar las pérdidas y las condiciones que afectan que esta transformación otorgue el valor que estoy ofreciendo. A establecer un sistema pool, y en esto lo vamos a ver en las 2 metodologías que les queremos presentar hoy día, en donde nosotros estamos acostumbrados a hacer un sistema push, es decir, yo produzco lo que soy capaz de producir. Cuando aquí ellos producen
el primer cambio del sistema de producción, en donde decir, yo voy a producir lo que el cliente me ordena producir y en los tiempos que el cliente me lo pide. Para eso tengo que reconfigurar mi sistema de producción con tal de que yo pueda cumplir con la demanda. Principalmente, ¿por qué? Porque no tenía los recursos para tener inventario de autos que no se vendían, siendo la precariedad económica que tenía. Y por último, tener un sistema en donde busque principalmente la perfección, con esos principios que hablaba el hijo del fundador, en donde yo pueda innovar, probar, equivocarme, aprender y avanzar. Con esos 5 principios vamos a ir viendo cuáles son metodologías que queríamos aportar con ustedes que puedan utilizar para poder gestionar sus proyectos en estos tiempos de incertidumbre. Si ustedes ven, cumplen más o menos las mismas características de donde nace esta filosofía, en donde el día de mañana, si ustedes puedan decirme cuáles van a ser con certeza lo que van a hacer, es muy poco probable. Con qué recursos van a poder trabajar, también es poco probable. Basta con que uno se planifique dentro de sus obras y te apliquen cuarentena y ya tus recursos se vieron afectados. ¿Con qué tipo de proveedores voy a poder trabajar cuando las fábricas están teniendo las mismas condiciones de confinamiento? Dentro de estas 2 metodologías de que vamos a hablar, la primera es la planificación, y la planificación Lean como base de gestión de la incertidumbre. Para ello, queremos mostrar que la planificación tradicional se nos enseña y nos hacemos hábiles y nos pagan por ser hábiles en eso, en poder predecir los posibles escenarios, preparar los recursos, preparar las secuencias de actividades con tal de poder cumplir lo que fui hábil en poder predecir. Y aquí vuelvo a mi pregunta anterior, ¿cuáles de ustedes estuvieron prediciendo, armándose una planificación y llega marzo y se les cambió completamente esa planificación? Por otra parte, si bien tenemos esta línea base que es el compromiso que tenemos de cumplir los objetivos, tenemos indicadores de desempeño que si bien nos van indicando cuánto más atrás, como puede ser el SPI en sus siglas en inglés de avance del programa, son indicadores reactivos. ¿Son necesarios? Sí, porque nos va dando esa mirada de lo que planifiqué como el cumplimiento, pero muchas veces es reactivo. ¿Y cómo lo suplimos? Muchas veces metiendo mayor recurso. ¿Ah? Entonces lo que estamos viendo es que estamos yendo en un sistema push. Planifiqué, cambiaron las condiciones ambientales, no pude contar con todos los recursos para cumplir lo que dije que iba a hacer, le meto más recursos. Con ese sistema push de mirada y de indicadores que son de rendimiento pero reactivos, es muy poco probable que pueda cumplir la Gantt sin salirme del presupuesto o sin meter mayores recursos que el cliente no está dispuesto a pagar. Y es entendible las condiciones ambientales que me ameriten quizás a poder hacer esa inyección de recursos. Para eso cambiamos por una planificación moderna, en donde no quiere decir que es una nueva planificación, no ocupa los mismos elementos de esta planificación tradicional, en donde hay que cumplir con un programa, administrar recursos. Sin embargo, lo que vamos introduciendo es un concepto pool. Tiene que ser una planificación tal que sea ágil, que tenga indicadores de gestión del equipo de planificación y del equipo de construcción, no solo los indicadores duros de reactivos de avance, y tenemos que entender que esto es una gran dinámica. Pudimos haber predecido lo que iba a pasar, pero sin embargo estas condiciones ambientales cambian dinámicamente y tenemos que ser capaces de poder introducirlas en la planificación manteniendo el valor del cliente. Y el valor del cliente muchas veces va a decir que se les mantengan los plazos de ejecución. Si bien suena como imposible hacerlo en los tiempos de ahora, vamos a mostrarles aquellos elementos que los van a ayudar a poder lograr ese objetivo. Cuando hablamos de la planificación Lean, lo que andamos buscando es que tiene que ser una planificación, primero, adaptativa, evolutiva, visual y colaborativa. Estos 4 conceptos generales impactan en la planificación de la siguiente forma. ¿Por qué tiene que ser adaptativa? Principalmente porque esta planificación lo que ataca es la variabilidad de los procesos. Aquí podemos tener, por ejemplo, 3 tipos de actividades en que nosotros podemos planificarlas con sus rendimientos en forma rítmica. Sin embargo,
queramos o no queramos, la planificación y los posibles desperdicios y atrasos que tengan las primeras actividades impactan necesariamente el ciclo y el flujo de las actividades segundas. Entonces este es un efecto en cadena, que podemos meterle mayor actividad, recurso a la actividad 3, sin embargo su productividad se ha visto afectado, aparte de sus propias pérdidas, con los ritmos de las actividades predecesoras. Por eso es clave de lo que vemos en este tipo de planificación, es atacar primeramente esa variabilidad, para asegurar el ritmo que presupuestaron cada uno de esos contratistas o subcontratistas. Cuando hablamos de una planificación evolutiva, ¿por qué evolutiva? Entendiendo como la evolución que es un cambio de transformación gradual de un estado o circunstancia, etc. Hay que generar cierta resiliencia en los equipos de trabajo en donde puedan absorber y aprender de estas nuevas condiciones. ¿Cómo estas planificaciones que están ustedes desarrollando va a poder absorber las nuevas condiciones que se van a imponer sanitariamente de este efecto COVID-19? ¿Cómo el equipo aprende de eso? Y que no sea acción ni reacción, sino que lo meta en su aprendizaje de planificación y poder planificarlo con tal de poder cumplir el objetivo. Para esto se combinan indicadores, que son los tradicionales que les mostraba recientemente, con indicadores como causas de no cumplimiento, gestión de restricciones, que apuntan a darle confiabilidad a la planificación. Parte importante de mitigar la variabilidad de la planificación es poder cumplir lo que me comprometí a cumplir. Por otro lado, ¿por qué debe ser visual? Y aquí involucra no solo al equipo de planificación ni de alta gerencia, como muchas veces se puede ver incluso hasta un aspecto contractual en donde se maneja la planificación, sino que esto tiene que ser de acceso para todos. La organización es la que ejecuta y la organización es la que tiene que conocer esta planificación. ¿Y por qué visual? Nos gusta mostrar esta pirámide de Day, en donde el ser humano, en una retención de unas 2 semanas, el 5% tiene capacidad de retención solo si lo escucha. Si alguien aquí está solo escuchando, bueno, si ya era un 5% este webinar. Si es capaz de leer una presentación, aumenta un 10%. Si es capaz de mirarla, aumenta un 20%. Sin embargo, uno quiere llegar a instancias, y para eso también hay reuniones habilitadoras, en donde uno pueda decidir discutir y aumentando paulatinamente la capacidad de retención de lo que se llevan en esas reuniones de planificación, que a la larga van a ser lo que van a ejecutar en los proyectos. Por eso es re importante que esta planificación no es una carta Gantt pegada en una oficina, sino que tiene que tener elementos visuales de que te pueda orientar en lo que se va a ejecutar en esa semana. ¿Y por qué colaborativa? Porque base de la planificación que estamos proponiendo, esta planificación Lean, que es el sistema de planificación Last Planner, es que quien lleva la planificación y quien más tiene que aportar en la planificación es quien ejecuta. Y ahí está el concepto de los últimos planificadores. ¿Qué instancia le estamos dejando a quien ejecuta el trabajo de que pueda participar en la planificación, más que recibir un mandato de lo que se tiene que hacer? Y para eso tiene que ser una planificación colaborativa, no solo con la participación de los últimos planificadores, sino que también de los tomadores de decisión. Muchas veces las secuencias de planificación conllevan recursos que tienen que tener ahí también una voz autorizada para su ejecución. Este sistema que les he descrito gráficamente es lo que se conoce por el sistema Last Planner System y que es el aporte del área de Lean Construction al mundo Lean. Muchas de las herramientas y metodologías que ustedes van a ver vienen del mundo automotriz o del mundo de la producción, sin embargo, esta metodología nace del mundo de los proyectos y se simplifica rápidamente en estos 3 conceptos. No es solo una planificación, sino que son 3 tipos de planificaciones fusionadas en una sola. Primero, hablamos de un plan inicial, que es lo que se determina, lo que se debe hacer. Aquí es donde uno captura el valor del proyecto, lo que el cliente quiere de este proyecto. Y en eso hay instancias de planificación, no necesariamente participan todos los que son aguas abajo, y generalmente en estos planes maestros están los tomadores de decisiones. Por último, se planifica la segunda planificación intermedia de Lucajet, que es lo que se establece, lo que se puede hacer. Pudimos haber planificado con todos los recursos, sin embargo, las condiciones ambientales, condiciones de recursos actuales,
no me permite hacer todo lo que se debe hacer, sino que sí tengo que asegurar la producción. Y para esta planificación intermedia, aquí hablamos de generar un listado de restricciones que voy a tener que gestionar previamente para poder asegurar lo que se puede hacer. Y por último, la planificación semanal, que es la que estamos más acostumbrados en participar, estamos hablando de lo que se hará. La interacción de estas tres planificaciones compromete que lo que se hará va a cumplir con lo que se debe hacer, y si ese gran porcentaje de lo que se hará, ahí hablamos de programas semanales y de indicadores como de PPC o porcentaje de cumplimiento, es lo que evita la variabilidad de la planificación que vimos los efectos que podía tener anteriormente. Entonces, esta planificación moderna lo que implica es llevar la planificación tradicional a través de un plan maestro, no necesariamente con todo su nivel de detalle. Aquí se ocupan técnicas como la planificación interactiva, en donde se establecen los principales hitos inamovibles, entendiendo que la carta Gantt va a ser dinámica, porque el medio ambiente está cambiando. Pero sin embargo, cumpliendo esos hitos, podemos asegurarnos de cumplir el proyecto en tiempo y forma como quiere el cliente. En esas planificaciones participan incluso muchas veces el cliente, en donde que puede ser que por sus documentos de licitación o condiciones contractuales hayan puesto una exigencia que pueda ser impracticable en las condiciones actuales y puede buscarse otra forma sin perder el objetivo de estos hitos estratégicos e hito final de cumplimiento. Y en eso hay vasta experiencia de que hemos desarrollado y se ha desarrollado, en donde con esa planificación, entendiendo que la carta Gantt en detalle puede cambiar, pero no el hito final, se llegan a esos acometidos. Posteriormente está la planificación intermedia, en donde aquí se introduce el concepto pool, y es donde tenemos que asegurar la planificación. Entonces, con esta mirada look ahead, sea 3, 4 semanas, etcétera, dependiendo del tipo de proyecto, en donde uno va a levantar las principales restricciones que impidan que se ejecute el normal proyecto. Y se gestionan, y ahí es donde está la fusión de los indicadores como avance, indicadores tradicionales, con gestión de restricciones, que son más indicadores de comportamiento del equipo de planificación. Tenemos publicaciones e investigaciones en donde, si bien el sistema Las Planner, muchos de ustedes lo han escuchado, lo han aplicado y lo siguen aplicando, ya lleva más de 16 años que estamos introduciendo esta metodología acá en Chile, sin embargo, es donde más débiles están estas planificaciones, están en el trabajo del look ahead. Y la implicancia es directa con respecto al cumplimiento de los plazos. De ahí, por interno, vamos a dar un poco las páginas web y donde ustedes puedan ver estos indicadores en que les hacen ver que este es un factor clave para poder asegurar el cumplimiento del programa. Y por último está lo que estamos más acostumbrados, que es la planificación semanal, que una vez que se pusieron de acuerdo los grandes hitos, pavimentamos el camino de producción con la planificación intermedia, yo puedo asegurar de lo que me comprometo a ejecutar en la semana, lo voy a ejecutar. Y con eso reduzco la variabilidad y por consecuente mantengo los ritmos que estuvimos planificando desde el inicio. En ese sentido, quería pasar en este minuto la palabra a Leonardo Díaz, consultor de GEPRO con vasta experiencia en la implementación de las Planner, para mostrarle a través de Impera cuáles son los principales elementos que contempla esta planificación y ustedes puedan familiarizarse con este flujo de información y ver cómo lo están haciendo. ¿Leonardo? Sí, perfecto. Muchas gracias, Patricio. Voy a solicitar entonces compartir mi pantalla. Entonces ahí por favor me avisan cuando ya la puedan ver, para poder partir hablando de cómo lo hacemos hoy día, cómo trabajamos la planificación Lean a través de las planners en forma digital. Tengo preparado acá un video. También les pido que me puedan comentar si se escucha. Se ve. Pero no se Pero no se escucha, ¿no? escucha. Todavía no se escucha, Leo. Wow. No se escucha.
Tenés que darle compartir pantalla 1, Leo. Sí, la estoy compartiendo. De hecho, no sé por qué no me escuchan. ¿Me escuchan a mí, cierto? Te escuchamos, pero no se escucha La presentación. la presentación. Si te parece, Leo, soluciona ahí los temas técnicos y podemos dar el espacio a continuación del próximo bloque. Sería pronto porque no logro escucharlo tampoco acá. Perfecto. Déjame continuar y lo volvemos a colocar. ¿Mm? Perfecto. ¿Aló? ¿Pueden ver la pantalla? Todavía no, Patricio, está compartiendo. Me avisan. Sí, perdón, ahora sí. Perfecto. Bueno, como ven, en estos nuevos sistemas también suceden imprevistos y hay que tener los planes de contingencias para poder avanzar. Una de estas metodologías que le queríamos mencionar es este sistema de planificación, las Planner, que está diseñado para gestionar la incertidumbre. Y los que están familiarizados y lo han utilizado pueden ver sus beneficios y son los tiempos para poder utilizarlo en estos tiempos de incertidumbre. Sin embargo, los proyectos no es solo planificación, sino que también tiene que ver con nuestra habilidad de poder predecir los rendimientos y poder establecer los grupos de trabajo, provisión de materiales, y todo eso afecta la productividad de los proyectos. Por un lado está el pilar de la planificación y por otro lado está lo que nosotros vamos a ejecutar y lo que hablamos de productividad. En este sentido, vuelvo a recordar rápidamente los 5 principios que estuvimos hablando: identificar el valor, mapear la cadena de valor, crear flujo de valor a través de la identificación de pérdida en un sistema pool y buscar la perfección, y para ello quiero graficarlo en un ejemplo que nos va a servir para visualizarlo. Para ello, una vez identificando la cadena de valor, hay que ponerle apellido a esas actividades que transforman el valor. Van a haber actividades que agregan valor, que las vamos a colocar en verde, que transforma y es algo que el cliente está dispuesto a recibir o pagar. Aquellas actividades que no agregan valor, pero sí son necesarias. Por ejemplo, en este caso, todas las actividades que tengan que ver con cumplimiento sanitario. El cliente necesariamente no está dispuesto a pagar por eso, pero sí por norma, y por normas no solo sanitarias, sino que morales, hay que cumplirlas. Sin embargo, hay una serie de actividades que son pérdidas, que no las monitoreamos, pero sí las metemos dentro del sistema y las vemos que forman parte de nuestro sistema de producción. Y en este sentido, quiero dar este siguiente ejemplo, que es un ciclo minero, construcción de obra subterránea, en donde, si uno ve los 5 principios, primero hay que preguntarse cuál es el valor del cliente que le da esta actividad. Puede ser obvia, pero lo que nos ha dado la experiencia es que esos trabajos obvios, los clientes le dan distinto tipo de valor. Hay proyectos, por ejemplo, en donde la seguridad es primordial. No estoy hablando de hacer trabajo inseguro, sino que las condiciones de trabajo generan inestabilidades como estallido de roca, en donde el sistema de planificación tiene que considerar esos tiempos. Sin embargo, hay otras mismas labores en otros lugares del país en donde el plazo de ejecución es perentorio, porque hay que hacer el calce de término de una mina con parte o inicio o ramp up de otra mina. Entonces, si uno no entiende el valor, puede estar determinando ciertos procedimientos que van contra el valor del cliente. Entonces eso es realmente necesario poder identificarlo desde el inicio y que el equipo lo sepa. En este caso podemos establecer como ejemplo que el avance diario es el valor que le da el cliente. Como segundo principio, identificamos la cadena de valor, que están aquí todas las actividades de transformación, y las vamos categorizando primero aquellas que agregan valor, que transforman el producto, como estallido, retiro de marina,
colocadora de reforzamiento, etcétera, etcétera. Y también identificamos aquellas que sí son necesarias, pero no agregan valor, como las que son contributorias, y en este caso puede ser la supervisión o la ventilación dentro de este ejemplo de proyecto de desarrollo de minas subterráneas. Sin embargo, hay una serie de pérdidas que forman parte del proceso y no la estamos monitoreando. Y si las hemos monitoreado, de repente muchas veces la colocamos como parte del rendimiento, pero no la gestionamos. Entonces lo que persigue este segundo pilar de gestión de producción es hacernos cargo de esas pérdidas. Para eso hay bibliografía extensa en ver las pérdidas. En Lean Construction generalmente se habla de 8 tipos de pérdidas, y las vamos a ver rápidamente. La primera es sobreproducción, producir más de lo necesario. Y esto es una consecuencia de tener un sistema push. Muchas veces nuestros indicadores de rendimiento de maquinaria nos obliga a producir más de lo necesario. Es muy probable que produzcamos, no sé, más árido de los necesarios, si estamos hablando de una planta de árido, porque sabemos que se va a vender posteriormente. Sin embargo, esa sobreproducción que no está en línea con la demanda, genera una serie de pérdidas ocultas que no las medimos y no las costeamos. Inventario, movimiento, etc. Inventario, per se, si bien es una pérdida que te toma capital de trabajo, o obsolescencia, o posiblemente mermas, aquí dentro del producto, del sistema de producción Lean de Toyota, el inventario, en donde se ve como pérdida y se reduce a cero, tenía una filosofía detrás. Si bien es muy difícil entenderle y llegar a eso, la filosofía detrás que tenía es que si yo tengo cero inventario, obligo al sistema a producir sin errores. Entonces, ¿por qué generalmente veían el inventario? Era el por si acaso. O sea, si me falla una maquinaria, bueno, tengo una segunda maquinaria. Si me falla material, tengo más material de repuesto. Entonces, esos ejercicios que atentan con el plazo y que atentan con la ejecución, al final son pérdidas. Entonces, al tener un sistema de cero inventario, lo que te obliga es que van a aparecer esas fallas de la cadena de producción y uno poder, con esta mirada de mejoramiento continuo, hacerse cargo y resolverlas. Ahora, vemos difícil en ciertos ambientes llegar a un ambiente de cero inventario, pero si no lo tenemos como pérdida y no la gestionamos, es muy probable que nos llenemos de pérdida. Transporte. Esto es movimiento de un lado a otro, lo que se entiende de transporte. Y esto también se ve como pérdida. Muchas configuraciones de obra, muchas configuraciones de provisión de materiales tienen que ver con el costo. Sin embargo, no cuantificamos cuánto más de transporte hay que ejecutar y eso sigue siendo una pérdida. Movimiento es cuando hablamos que yo me muevo dentro del lugar de trabajo. Y en este caso, como por ejemplo, tiene que ver mucho que ver la configuración. Por ejemplo, uno ve los layouts de las instalaciones de faena. No sabe cuántos de esos layouts involucran el exceso de movimiento que tienen los equipos de trabajo, que a la larga es tiempo, y ese tiempo se valoriza, aunque sean contratos de suma alzada, y eso es costo, y atenta contra la pérdida. Un quinto es la espera, que estamos todos familiarizados, y principalmente puede ser espera por materiales, espera por instrucciones. Sin embargo, también ustedes van a ver que esperas por decisiones afectan la cadena productiva. Los defectos tienen costos de reparación, muchas veces hay que hacer todo el proceso de nuevo. Aquí nos ha tocado observar que de repente uno avanza y va dejando detalles de calidad y especializa cuadrillas para sacar esos detalles, porque a mí me miden los indicadores duros de avance, y estas cuadrillas vienen detrás solucionando esos detalles, y eso es costo. Y eso es costo. Que muchas veces no estaban presupuestados. Sobreprocesamiento, hacer más de lo que se me pide. Y solo un ejemplo, por ejemplo, la cantidad de reportes que hacemos con exceso de información para el tenor de la reunión que vamos a tener. Si bien a todos nos gusta manejar toda la información, pero ¿cuántos equipos tenemos de back office o de oficina técnica para preparar información para niveles de decisión que quizás requieren 2 o 3 datos?
Y eso también es recurso, es plata, es tiempo, y puede afectar la otra pérdida, que es los tiempos de espera, ya que no llego con el reporte a tiempo para toma de decisiones. Y por último está el desaprovechamiento de los talentos. Toda esta filosofía, ya sea en planificación o en este caso de gestión de producción que estamos conversando, involucra a las personas. ¿Ah? Aquí está como la máxima: quien mejor sabe resolver el problema, el quien está trabajando en la línea de producción. Y en eso hay que generar no solo la intención, sino que rutinas y elementos habilitadores que permitan que ese talento pueda traer ideas. Aquí es donde uno también gatilla ese principio en que deseamos el poder probar, equivocarse y mejorar. Son 8 pérdidas generales, pero créannos que dentro de los que hemos hecho y las mediciones y el tratamiento de estas pérdidas, hace gran diferencia en la productividad de los sistemas. Nuevas pérdidas con que nos vamos a encontrar. Uno, los efectos de control sanitarios que vamos a tener que adecuarnos en nuestros espacios de trabajo. Tiempos de toma de control de test, temperatura, ubicación, en el caso de transportes, de no utilización de toda la capacidad de pasajero que tienen los medios de transporte actualmente, sino que se van a duplicar los tiempos de viaje. Temas de casino, hemos visto resolviendo problemas de, si antes se demoraban 1 hora para 300 personas, hasta 1000 personas en los casinos, ahora cuál va a ser la nueva configuración cuando hay restricciones de distancia sanitaria. Y bueno, todo lo que tenga que ver con toda esta transformación digital y forma de comunicarse. ¿Ah? Así que todas esas nuevas pérdidas, que si bien las anteriores no eran más claro poder predecirlas, cuantificarlas y evaluarlas, vamos a tener que tener un sistema en que esto lo vamos a tener que ir monitoreando día a día. Pero ¿cómo identificamos las pérdidas? Y aquí el objetivo un poco es demostrarles algunos indicadores que nos permiten focalizar la organización en que pueda tener una forma sistemática de identificar estas pérdidas. Siempre partimos, cuando nos llaman a hacer mediciones de productividad para poder gestionar las pérdidas, en estabilizar el sistema de productividad. ¿Y qué es lo que nos mencionamos con esto? Y una muy buena unidad de medida es estos ciclos de turno, que consiste principalmente en categorizar todo el tiempo del turno de trabajo y ponerle apellido a cada una de las actividades que va realizando la cuadrilla o el equipo de trabajo, en donde se identifican claramente las esperas, se identifican claramente las charlas de seguridad, casas de cambio, transporte de un lugar a otro, movimiento, y precisamente el tiempo disponible para ejecutar el trabajo que debiera haber hecho. Muchas veces nos dicen que la productividad es baja, siendo que meten recursos, ¿verdad? Sobre tiempo, doble actividad, cuando el problema no era un tema tanto de recursos, sino que el tiempo disponible para hacer el trabajo no cumplía con lo que habían presupuestado. Entonces, dentro de esto de poder identificar las pérdidas, los animamos a ver esto que es el ciclo de turno, en donde ustedes puedan cuantificar si es que realmente estaban dedicando el tiempo necesario para poder ejecutar la hora que planificaron. Y el resto, que son pérdidas o trabajo no contributorio, habría que gestionarlo. Un segundo indicador de mejoras de productividad, hablamos de lo que es el muestreo de trabajo. Y aquí estamos hablando de la persona en que cuando ya está en su frente de trabajo, y ya gestionada todas las otras pérdidas, bueno, de lo que yo hago, cuánto es productivo y cuánto no es productivo. Porque puedo estar dentro de, quizás en una faena de montaje, preparando para ejecutar, pero me faltaron materiales, me faltaron herramientas o instructivos por cambios de última hora. Bueno, ¿cómo monitoreo ese trabajo productivo y caracterizo ese trabajo productivo con tal de hacer acciones de mejora y poder mejorar esa productividad? Ahora, no es secreto que la primera forma de mejora no es atacar lo verde, que es el trabajo productivo, sino que principalmente esas pérdidas que he ido identificando. Un tercer unidad de medida, en lo que ya hablamos de ciclo de frente, y aquí recién nos estamos metiendo a medir trabajo productivo cuando están trabajando. Pueden haber cuadrillas que ya
hayan gestionado sus pérdidas del sistema, en que le estabilizamos su situación de trabajo, le gestionamos sus pérdidas de coordinación y ya realizando el trabajo también van a aparecer pérdidas. Y esa gestión de esas pérdidas va directamente en el aumento de los rendimientos. Y por último, que son ya estudios más detallados como cartas de balance, en donde tú evalúas los tiempos productivos o contributorios de las cuadrillas en sí y puedas reconfigurar cuadrillas reduciendo sus pérdidas o en este caso el trabajo no contributorio que vendría siendo los espacios amarillos. Ahora, todas estas unidades de medida te pueden dar un barómetro, pero ¿qué hacemos con eso? Y parte de estos sistemas de gestión de productividad también requieren apoyos de habilitadores. ¿Y a qué nos referimos como habilitadores? Uno de esos es el sistema de gestión de productividad a través de software, como lo iba a mostrar ahí Leonardo. Otros son tener una resolución de problema estandarizada en toda la organización. Y aquí no me voy a entrar en detalle un poco de qué es lo que establece esta filosofía 3, sino que quedémonos con el concepto de que una vez que yo identifico estas pérdidas, la filosofía 3 es una forma estandarizada de resolver los problemas. ¿Y por qué tiene esta forma y este formato y con esta forma estandarizada de paso a paso? Es porque aquí se genera el aprendizaje. ¿Ya? Recuerden que uno de los principios era tener este tema de mejoramiento continuo y aprendizaje, en donde a través de acciones directas, planes de acción, monitoreo de los indicadores, yo voy teniendo las mejoras al objetivo que me propuse. Una vez que ya tengo esa mejora, puedo plantearme un segundo ciclo de mejoramiento, que es mejorar aún más esos indicadores. E imaginémonos el supuesto en que ya eso está mejorado. Esta es una muy buena metodología y herramienta de traspaso del conocimiento. ¿Qué pasa en otras faenas? ¿Cómo se resuelven estas mismas problemáticas? ¿Cómo los equipos que mejor lo hicieron pueden traspasar esa experiencia al resto de las cuadrillas? Así que con todas esas mediciones de gestión de productividad, el paso natural es poder tener una forma estructural de resolución de problemas bajo filosofía 3, en algunos casos los llaman RDP o Kaizen. Un segundo tema de habilitador es las rutinas de reuniones que tienen y generar ambientes para poder realizar esas rutinas de reuniones. Y aquí hay un ejemplo que en términos japonés se llaman obeya, sala obeya se le llama aquí más comúnmente, y más que una sala de reportabilidad, esto viene con el concepto de mejoramiento continuo, en donde la configuración de la sala, y si ustedes pueden apreciar ahí en la fotografía que tiene harto de elementos visuales, como parte de lo que forma parte de esta metodología, tiene todo un componente de mejoramiento continuo, en donde yo planifico, hago, chequeo y vuelvo a hacer las acciones. El ciclo de mejoramiento de Deming, Plan, Do y Check Act. Entonces tiene una cierta configuración, tiene una cierta información que se trae a la mesa y los participantes tienen que ser transversales, porque todos aportan en esta reunión de habilitación. Y por último, en este webinar, y con esto ya un poco terminando, habíamos visto estas dos grandes metodologías, que es gestión de producción y planificación. Sin embargo, ustedes van a escuchar, y como pueden ver aquí en la lámina, en el costado izquierdo, una serie de herramientas. Van a hablar de Value Stream Mapping, 5S, SMET, TPM, Integrated Project Delivery, 5 por qué, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta lámina la dejamos para el final. Yo sé que la intención de ustedes es conocer herramientas, pero nuestro objetivo principal es saber que había una filosofía detrás. Muchas veces vemos utilizar esta herramienta, pero sin entender la filosofía. Entonces, ¿qué pérdida es la que estaban tratando de mitigar? ¿Cuál va a ser el equipo que va a hacer el mejoramiento continuo de esa pérdida? Y ahí vamos a establecer y escoger algunas de las herramientas que todas básicamente siguen la misma filosofía y nos ayuden a hacer ese monitoreo. Por último, ¿sí? ¿Perdón? No, muchas gracias, Patricia. Cuando quiera, Leonardo está listo para continuar.
Perfecto, Sí, vamos. termino con esta lámina y le damos el pase ahí a Leonardo y después una ronda de preguntas en honor al tiempo. ¿Ah? Es difícil decir, oye, ¿qué camino tomar? ¿Mm? Yo sé que es difícil poder decir, espero que pase y que volvamos a la normalidad. Ahora es muy poco probable que sea la normalidad que conocemos. Sino que los animamos a tomar un camino en donde primero preguntémonos qué está bajo lo que nosotros podamos influenciar. ¿Mm? ¿Qué depende de nosotros? Y créanme, todas las pérdidas que hemos mencionado acá, ustedes son causantes, así que muchas veces van a tener injerencia en poder solucionarlas. ¿Ah? Entonces no vean las pérdidas como un error. ¿Ah? Nuestra cultura nos castigan por si llevamos un problema a nuestro jefe. Y eso ya sé. Yo siempre pregunto en mis clases, oye, ¿a quién de ustedes lo felicita cuando dice encontré un problema a resolver? ¿A quién se los llevan en andas y le hacen ahí felicidades porque me trajiste un problema? A nadie. ¿Ah? Estamos en una cultura de que efectivamente, pucha, eso es un error, propiamente tal, puede que haya un castigo. Sin embargo, esas incertidumbres, estas pérdidas y estos errores van a ayudarnos a adaptarnos a los nuevos escenarios. ¿Mm? Es muy poco probable que podamos hacer algo con esa actividad de transformación en que somos súper hábiles en conocer el rendimiento, pero sí podamos gestionar actualmente aquellas pérdidas que se nos van a aparecer en estos nuevos tiempos. ¿Mm? Y es importante para avanzar tomar decisiones que nos muevan, y en eso Lean, la que involucra a toda la organización, es una buena forma de poder lograr ese objetivo y partir. Esas eran un poco las últimas, ¿cómo se llama?, reflexiones que quería compartir con ustedes. Leonardo, si gusta, te conectan Vamos a y intentar veamos un poco ahí Impera nuevamente. como un elemento habilitador. Exacto. Sí, bueno, esto como parte de lo que es la planificación, ¿cierto? Tenemos un software que es mejor planificación, nos permite entregar a nuestro equipo aquello que es necesario. ¿Tienes un proyecto en mente? Impera es un software de gestión que te permite planificar, coordinar y controlar tus proyectos en cada paso. Basado en la metodología Last Planner, combina una interfaz Gantt tradicional con un completo registro de datos, reportabilidad y gestión visual, generando mejoras significativas en el cumplimiento de plazos, productividad y satisfacción de tus equipos y clientes. Aumenta el desempeño de tus proyectos, sistematizando el ciclo de planificación y control y agilizando el flujo de información. Opera en cualquier ambiente, permitiendo el seguimiento de tu proyecto desde cualquier lugar, integrando a todos los involucrados. Gantt simple y ágil para tus proyectos. Gestiona de forma diaria y semanal la totalidad de tus proyectos a través de sus vistas Plan Maestro, Look Ahead y Corto Plazo. Actualiza tu secuencia de trabajo, establece vinculaciones sencillas, asigna responsables y mejora la visibilidad de tus planes. La planificación es dinámica e Impera te entrega las herramientas para que mantengas tu estrategia actualizada y acorde a la realidad de tu proyecto hoy. Gestión visual con tablas y Kanban. Visualiza, ordena y gestiona tus tareas y restricciones. Permite monitorear los compromisos, objetivos y avances semanales de tu equipo desde cualquier lugar. Fortalece la gestión de compromisos y aumenta el desempeño de tus proyectos. Reportabilidad. Combina indicadores de desempeño y control tradicional con indicadores de confiabilidad, causas de no cumplimiento y gestión de restricciones, entregando la información precisa para realizar tus reuniones de planificación semanal de forma eficiente e involucrar realmente a los participantes. Monitorea tu portafolio de proyectos, visualiza el panorama general y accede al reporte detallado de cada uno. Impera renueva los conceptos de planificación y control de proyectos. Ahora, la clave es gestión y capacidad de anticipación. Usa la planificación como motor para mejorar la productividad. Visítanos en www.impera.com. Bueno, espero que se haya escuchado bien. Como decía el video, este es un sistema para generar un control y gestión de proyectos cada vez más robusto,
Y podemos gestionar acá, como también se mencionó en el video, nuestra cartera de proyectos. Por lo tanto, si ustedes tienen el liderazgo en una amplia cantidad de esto, pueden hacer esta gestión, pueden visualizar los indicadores y las GAN de cada uno de ellos. Acá yo tengo seleccionado uno para ir bien rápido en su vista completa, donde vemos todo el proyecto. Si se dan cuenta, la interfaz es bastante ágil, amigable, y es muy similar a lo que ya pueden conocer con Project o con Primavera, ¿ya? Como la planificación general del proyecto a nivel de plan maestro no es la misma que podemos realizar en una planificación intermedia, acá podemos visualizar exclusivamente todas las actividades que se vienen a partir de una fecha actual hacia las 4 semanas a futuro. Podemos hacer la gestión de las restricciones también en forma apropiada, pinchando en las actividades y seleccionando acá y pudiendo ingresar la información que es necesaria. A partir de la generación de las actividades que forman parte de un inventario de trabajo ejecutable, podemos pasar directamente a nuestro corto plazo o plan semanal, donde vamos a poder tener la visualización exclusiva de las actividades que pueden ser realizadas en la semana. Podemos gestionar a través de Gantt o también con vistas de tablas, donde también vamos a tener a nuestros distintos responsables con las actividades que tendrán que realizar y el progreso que ellos vayan comprometiendo. Y luego vamos a estar cargando el avance que ellos realmente, que ellos se van a jugar. Hay muchos que trabajan hoy día con gestión visual, ¿cierto? Les acomoda más tal vez ocupar estos Kanban, y ellos, una vez que vayan generando avances, tan solo vamos a estar movilizando las tarjetas y vamos a estar registrando y retroalimentando en nuestra base de datos este progreso. Lo esencial que tenemos con este sistema de planificación, que adicional a poder hacer planificación maestra, intermedia y semanal, vamos a tener nuestros indicadores, vamos a poder monitorearlo, ¿cierto? Ver la evolución y las tendencias. Y vamos también a poder ver qué tal estamos gestionando nuestras restricciones y qué tan bien nos estamos proyectando hacia el final del proyecto. Todo esto obviamente acompañado de un sustento filosófico y metodológico basado en Lean y las Planners. Esto era como bien resumido lo que yo quería compartirles. Si alguno quiere profundizar, por favor contáctenos y yo puedo hacer una muestra más en detalle, ¿ya? Y gracias Patricio y Valeria por darme este espacio, ¿ya? Muchas gracias, Leo. Y muchas gracias, Patricio. Y ahora los invitamos a que enciendan sus cámaras un poco, un momentito, y si tienen preguntas para hacer,